primero para las nuevas generaciones va a ser, creo que bien interesante ver, claro, muchos ni siquiera saben cómo era la vida sin las plataformas y sin tantas opciones para ver. Antes eran dos canales de televisión y punto, ¿no? Sí, yo recuerdo que estaba más chavito cuando fue lo de Paco Stanley, pero yo era muy fan de él, ¿no? Y mis padres, ¿no? O sea, siempre empezaba a ir a la escuela, lo veíamos, el programa, ¿no? Recuerdo que ese día pues, vimos el programa, terminó y una hora después estábamos viendo la noticia por todos lados. Y era, pues, él era una persona, pues, que mucha gente seguía, un personaje muy familiar, que todo el mundo respetaba, ¿no? Y luego, después de ver esto, si yo no mal recuerdo, creo que fue como parteaguas, ¿no? Que se empezó a hablar ya más en forma de cómo el narcotráfico estaba atacando a todos lados. Algo que México era impensable que México, en la Ciudad de México iba a pasar, ¿no? Así es, creo que es una historia que marcó sin duda una época y que además fue el primer caso a esa escala, a ese nivel, donde además se conjuntaron distintas problemáticas, o sea, donde se conjuntaron además eh, el espectáculo, la política, el tema del tráfico de lo que fuera. Entonces, sí fue complicado, fue fuerte, vino a romper todo un esquema, vino también a mostrar el tema del cuarto poder que siempre fue la televisión y de cómo la televisión entraba a los hogares a decidir muchas cosas y es interesante verlo, ¿no? Después de 25 años, ver cómo ha evolucionado, qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado, creo que eso también está bien interesante. Ahora que hemos visto algunas escenas, pues sigue levantando polémica. Pero cuéntanos un poco, Miguel, ¿tú qué personaje representas en este recuento de los hechos del asesinato de Paco Stanley? ¿Quién lo mató? Muchas gracias también por invitarme. Yo en esta serie hago el personaje de Luis Amezcua, que es uno de los hermanos Amezcua, que son parte de un cártel que existía en ese tiempo, que ya no existe, que es el cártel de Colima, que estaban dedicados al traslado y tráfico de metanfetamina, de anfetamina, más bien, y y que ya desapareció y fueron parte, digamos, de una de las primeras teorías que la fiscalía utilizó para explicar el acontecimiento y que luego resultó que no era cierta como varias otras teorías que se expusieron en ese tiempo en los medios de comunicación. Bueno, esta es una serie que sí está basada en hechos reales, lo sabemos, y está generando mucha polémica porque fue un suceso histórico en la cultura popular mexicana y en un momento muy álgido de la televisión mexicana. Pero a mí me parece siempre importante y es algo que estoy haciendo en todas las entrevistas, recordar que es inspirada en hechos reales, sí, pero que es una ficción. ¿No? Que está ficcionado, que todo está escrito, hay un trabajo de guión maravilloso, muy, muy bien hecho y de dirección también, o sea, como que se conformó un equipo donde el talento y el profesionalismo era como la primera línea y desde ahí todos trabajamos. Entonces, en ese sentido creo que es importante empezar por ahí, porque por supuesto que está levantando mucha polémica, por supuesto que seguirá siendo así, incluso hoy en día con los medios y la cantidad de posibilidades que hay de crítica, ¿no? Porque ahora somos críticos de cualquier proyecto, sea biopic o no, todos los proyectos generalmente están levantando una polémica. Entonces entiendo que toca unas fibras específicas de la televisión mexicana, de la historia mexicana, porque coinciden muchas cosas dentro de un suceso, ¿no? A nivel social, del entretenimiento, de la política, ¿no? De la sociedad, muchas cosas en un suceso, pero recordar que es una ficción y que el trabajo de escritura para que esto suceda está impecable, ¿no? Y que desde ahí es la invitación a jugar. Son 6 capítulos, es una miniserie, y lo más interesante de este proyecto es que en cada capítulo vamos a ir descubriendo la historia o la versión de pues estos 6 grandes protagonistas que tenemos, ¿no? Eh,
Y justo esta es la mejor parte, porque es como esa intriga que va a invitar al espectador a que diga, bueno, ¿quién lo mató? Entonces a mí por eso el nombre me parece sensacional, ¿no? Porque hace como mucho eco para, le está preguntando el espectador, ¿quién lo mató? Entonces hay una invitación también para que el espectador esté interactuando y haga sus propias conjeturas. Mi personaje Rosaura llega a crear un poco más de intriga, a crear un poco más de suspenso y va como salpicando ciertos momentos de estas grandes tramas y entonces genera como más preguntas. Y es una mujer, es colombiana, cosa que a mí me pareció algo padrísimo porque yo soy de origen colombiano, llevo 18 años viviendo aquí en México, entonces tener la oportunidad de crear un personaje colombiano con la información que tengo, ¿no? De un proyecto mexicano y con la información que tengo de Colombia, pues es muy enriquecedor. O sea, creo que en ese sentido fue una gran oportunidad para mí para poner en marcha como mucha información que tengo, porque soy una mezcla de estas dos culturas a estas alturas de la vida, ¿no? Y, y poder tener la posibilidad de crear en algo que es tan nativo mío como desde la idiosincrasia colombiana, me pareció muy interesante y sobre todo porque se sale, este es como el primer personaje colombiano que tengo la oportunidad de hacer que no es un cliché, ¿sabes? Que es como algo fuera de la percepción. Ojo, también es un personaje oscuro, no es un personaje dulce, pero tiene una solidez que a lo mejor yo no había tenido la posibilidad de crear un personaje desde mi idiosincrasia colombiana con esto. Entonces, agradecida de este personaje. Retador también, fue retador porque es como, ok, yo estoy viviendo en México, pero todo mi mundo tiene que estar girando en colombiano y realmente yo vivo en México y mi día a día es muy mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido era como si estar muy, ¿sabes? Como en mi mundo, en mi burbuja, durante el tiempo en el que estuve pues como trabajando y en la filmación y todo eso. Entonces, es interesante también saber que uno tiene como esas herramientas, ¿no? Sí, es. Sí, y creo que el papel que tú representas, pues es un papel muy importante, ¿no? Dentro de esa historia, ¿no? El papel de la policía, ¿no? Que tuvo que ver ahí, que mucha gente aún se sigue cuestionando si hizo bien o no en todo lo que hizo, ¿no? Pero cuéntanos tú cómo tomas este papel. Así es, mi personaje es el agente Humberto, es una de las manos derechas del procurador de justicia, que sabemos que es de estas personas que fueron claves en cómo se contaba esta historia. Y bueno, toca ser de estas personas que, entre comillas, pues tenían que ejercer la justicia, procurar la justicia. Se ha hablado mucho. Y bueno, lo primero es que desde que yo sé que me quedo en este proyecto y que empezó todo el proceso, bueno, más bien desde antes, el proceso de casting, después cuando supe que me quedé, y ya el tema del rodaje, siempre pensando que, repito, es una historia inspirada en hechos reales y que, por ejemplo, mi personaje no es un personaje que haya existido, pero más bien es un conjunto de muchas personas que estuvieron eh, dentro del caso. Pues claro, hay que hacerlo con todo el respeto posible, con todo el profesionalismo posible, ya que además, pues claro, se habla de personas que hoy, bueno, primero de una persona que evidentemente falleció y que existe su familia, existe gente a su alrededor que pues hoy pueden estar o no estar de acuerdo, pero ahí están, ¿no? Y también personas que han estado involucradas en el caso, que estuvieron involucradas, que sufrieron mucho, que padecieron mucho en distintos aspectos y que hoy llevan una vida común y corriente, absueltos de toda culpa y demás. Entonces, pues claro, hacerlo desde ese respeto, nosotros somos actores que pues nos toca interpretar un personaje, contar esta historia, contar una ficción más, para eso es para nosotros, y hacerlo desde el lado más respetuoso y profesional. Y también, pues, otra de las cosas que nos queda claro desde que vimos algunas escenas del proyecto es que, pues, que va a ser muy entretenido, ¿no? Tenemos a un montón de actores haciendo personajes que nunca habíamos visto, ¿no? Y vemos pues que tal vez una historia que sea tan biográfica sería un poco aburrida, ¿no? Yo creo que nos va a presentar muchas, y como tú dices, muchas ideas, muchas cuestiones ahí que nos van a ayudar pues, a estar pegados a la pantalla en cada capítulo, ¿no? Sí, yo creo que básicamente ese tendría que ser el valor, o sea, más que
el chisme o la búsqueda de la verdad, de quién, o sea, claro, yo no la he visto completa, ¿eh? O sea, tengo que ser sincero y no estoy seguro si alguno de mis compañeros la ha visto completa, porque cada capítulo es una visión distinta. Entonces, digamos, te abre un abanico de posibilidades, en la que tú decidirás qué camino tomar. Pero creo que te digo, la verdadera importancia es que va a ser una serie muy entretenida. Es una ficción que está hecha para el entretenimiento, no es un documental, no está en búsqueda directamente de una verdad, es una ficción. Ficción que no quiere decir que, que son cosas que no hayan pasado, pero sí hay un montón de cosas que no pasaron y que se dijeron en ese tiempo. Pero pues digamos, es una obra de ficción, es una narrativa de donde hay actores interpretando una historia. Entonces, creo que lo más importante es que va a ser muy divertida, creo que está muy bien hecha y seguramente muy bien actuada por todos mis compañeros. Entonces, creo que va a ser muy disfrutable, más allá de la búsqueda de la verdad, va a ser una serie que puedes disfrutar al verla. Tú dime si estoy mal, creo que a pesar de que toca un tema muy serio, creo que va a ser divertido no ver esta serie. Yo lo que Yo creo es que va a ser entretenido y sobre todo que va a mantener esa intriga y ese suspenso durante un tiempo y eso siempre invita al espectador para que esté ahí como al tanto. Entonces, pues no se la pierdan. Yo creo que ahora está despertando polémica, creo que es natural en casos como este, que te digo que se basan en hechos que han sacudido a la sociedad. Pero creo que vale la pena que le den toda la oportunidad para verla porque pues la ficción también va a jugar un punto, un clave importante. Entonces, pues va a ser algo sorprendente. No lo posible. Sí, porque independientemente de lo que haya pasado con Paco Stanley, pues era un ser humano, ¿no? Como cualquier otro, y te puedo tener errores, puedo tener desaciertos, pero es parte del drama humano, ¿no? Y creo que es algo que, pues, podemos ver y que puede ser entretenido, ¿no? Para nosotros verlo ya desde la distancia, ¿no? Claro, y además, digo, hay muchas cosas rescatables dentro de la historia. Repito, primero para las nuevas generaciones va a ser, creo que bien interesante ver, claro, muchos ni siquiera saben cómo era la vida sin las plataformas y sin tantas opciones para ver. Antes eran 2 canales de televisión y punto, ¿no? Cómo ha cambiado la moda, cómo era la música que se escuchaba en aquel entonces, cómo era la comedia que se hacía en aquel entonces, que yo siempre me he preguntado, ¿la comedia en este caso de este personaje sería igual o cómo sería hoy día? Porque claro, ha cambiado mucho la sociedad, hay cosas que se permiten, que ya no se permiten y es interesante verlo, ¿no? Y la verdad es que es una historia que creo que también ayuda mucho a ser empático. Siempre decimos que hay 2 versiones en las historias. Bueno, pues en esta nos damos cuenta que no hay 2 versiones. Hay bueno, en este caso de la serie, 6 versiones, porque hay 6 visiones de personas involucradas y cómo cada uno de ellos vivió este día en particular. Eh, y ninguna es la verdad absoluta. Es una mezcla y todo lo que, para que se conozca esa verdad que hoy tenemos, pues claro, es el conjunto y la mezcla de todas estas 6 verdades.